Hablemos de donación de órganos. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un programa que estoy seguro será de su interés y que creo que es un deber ciudadano el colaborar en lo que es la donación de órganos, que es el tema que el día de hoy vamos a abordar. Y para ello tenemos a dos personas que conocen del tema, expertos en el tema, que me voy a permitir presentar. En primer término a Daniela Perrillat. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Daniela es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac del Sur y es directora de Relaciones Públicas de la Asociación ALE, Institución de Asistencia Privada, de la que hablaremos en un minuto más. Y nos acompaña también Israel Alvarado Martínez. Israel es licenciado en Derecho por la Universidad Salesiana, también maestro en Derecho por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y también en Maestría en Ciencia Jurídica Penal y Administración de Justicia por el INACYPE, de donde es también profesor e investigador. Gracias por estar con nosotros, Israel. Bueno, pues el tema de hoy, la donación de órganos, Daniela, como mencioné hace un momento, tiene que ver precisamente cuando una persona ya ha muerto o tiene posibilidades ya escasas de vivir, que pueda dar algunos de sus órganos para dar vida a otras personas. Y la Fundación ALE, entiendo, se dedica precisamente a promover esta cultura de la donación de órganos para que estos trasplantes se puedan llevar al cabo. Para empezar a contextualizar un poco el tema, Daniela, me gustaría que me dijeras un poco qué es la Fundación ALE y cómo surge la Fundación ALE. Claro que sí. ALE nace en noviembre de 2004 a raíz de la muerte de Alejandro. De ahí viene el nombre. ¿Es un niño? Ajá. ALE era un niño de 3 años, 3 meses, que lleva una cirugía de anginas, se complica, ALE cae en muerte cerebral. En ese momento se acercan con los familiares a solicitar los órganos. No les quiero contar mucho porque hay un cortometraje que justo cuenta esta historia. Pero bueno, ALE dona sus órganos, salvan 6 vidas y a raíz de esto la familia se da cuenta de la magia que hay detrás de la donación y de la capacidad que uno tiene de salvar a alguien más, ¿no? A través de la donación, y así es como la fundan. La familia Alverde Castro, que son los papás, y los abuelos, Castro Careaga. Y a raíz de eso nace. ¿Esto dónde sucede? Esto sucede aquí en el DF, y la familia es de Los Mochis. Eso es. Bueno, pues vamos a ver el video. Nos acompaña también Israel Alvarado. Israel, entre otras muchas cosas, porque es un investigador y un estudioso del derecho, tiene un libro muy interesante que se ha tratado sobre el cadáver. Entonces, precisamente, una de las razones por las cuales está Israel acá es precisamente porque necesariamente tenemos que hablar de lo que es el cadáver, de lo que es la disposición de órganos, el disponente originario, secundario, y toda una serie de normas jurídicas que tienen que ver con este tipo de actividades que realiza la Fundación ALE. Entonces, si nos permiten, ahora vamos a ver precisamente un video que fue preparado por la Fundación ALE, que interpretan Bárbara Mor y José María Jaspic. Sí, es un cortometraje que cuenta la historia real. Y creo que esto nos ubicará muy bien en el tema para después empezar a hablar tanto de la labor de la Fundación como aspectos jurídicos que tienen que ver con la donación. Muy bien. Entonces, en el momento que decida nuestro productor, veremos el video. Adelante. El sueño de mi hermano era ser un superhéroe y se le cumplió. ¡Gaby! ¿Qué pasó? ¡Gaby! Ale. Ale, mi amor. Ale. ¿Cómo va? Ale, ya vamos a llegar. Ale. ¿Qué es lo que pasó? Me operaron de las anginas la semana pasada.
estaba perfecto. Su mamá le compró helado. Incluso. ¿Qué pasa, Manolo? Me pidió un helado, me dijiste que podía. ¿Por qué tanta sangre? Calma. Ya lo estabilizaron. Lo veo mejor. En el coche sentí que se me moría. Ya pasó. Todo está bien. Estén tranquilos. Ya. Gracias. Permítanme. Ay, gordo, estoy asustada. Ya, mira, todo va a estar bien. Manolo, ¿podemos verlo? Doctor, hay una emergencia con su paciente. Permítame. Es para que lo revisen nada más, gorda. Ya salió del paro, ya lo revivieron, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Voy por un café, ¿quieres uno? ¿Cómo está? El doctor Ceballos es quien... ¿Qué pasa, doctor? Señores, ¿cómo está nuestro hijo? Estabilizamos el corazón. Logramos hacerlo trabajar otra vez. Trabajamos sobre la hemorragia. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Está mejor. Mi amor, ella es Rosalba. Señora, yo sé que es un momento muy doloroso, pero tengo que hablarle de la donación de órganos. Ale se fue. Es cierto. Es cierto, ahí está. Su corazón está latiendo. Es muerte cerebral. Se fue.
Los órganos de Ale salvaron 6 vidas. Tienen 6 nuevos hijos. Perdimos a Ale, pero ganamos 6 vidas. Di sí a la donación de órganos, sí a la vida. Muy bien, pues es el cortometraje hecho por la Fundación Ale, pues digo, es muy fuerte, es muy dramático, pero creo que sirve para concientizar el problema que implica la donación de órganos, porque como vemos en el cortometraje, creo que es el momento más difícil para solicitar una donación, más en el caso que nos están mencionando cuando la persona ha muerto, más cuando es un niño, pero sin embargo es el momento de hacerlo, ¿no, Daniela? Claro, lo que pasa es que aquí hay que partir del término muerte cerebral, que la verdad poca gente lo conoce, incluso, ¿no?, la misma Adriana, la mamá de Ale, no sabía qué era. Y muerte cerebral, la diferencia del coma es que ya estás muerto, ya es algo irreversible, tú sigues con vida porque te están suministrando oxígeno y otros medicamentos, pero realmente ya estás muerto, o sea, no hay otra opción, y justo es en ese momento cuando se tienen que acercar a la familia para poder donar los órganos. Entonces, pues sí es algo difícil, pero yo creo que como cualquier mensaje comunicado a tiempo y de la manera adecuada, se puede lograr. Y precisamente en este libro que escribiste, Israel, Tratado sobre el cadáver es el nombre con el que jurídicamente se identifica el cuerpo sin vida. O sea, una vez que la persona ha perdido la vida, la denominación es cadáver. ¿Cuándo, desde el punto de vista jurídico, Israel, estamos en presencia ya de muerte? Precisamente cuando existe muerte cerebral. A partir de que existe muerte cerebral, no hay necesidad de que exista la muerte concebida como tradicionalmente la entendemos. Es decir, que ya no respire el ningún cuerpo. tipo de actividad biológica. Puede existir, y en términos legales así está redactado, cuando hay ausencia de una respiración voluntaria y autónoma, de reflejos en el tallo cerebral y de conciencia, y ya estamos en presencia de la muerte cerebral. Y para efectos legales ya es el momento indicado para que se pueda disponer del cuerpo y de los órganos, de los ¿Esto está tejidos. previsto en la Ley General de Salud? En la Ley General de Salud. Ok, entonces muerte cerebral ya se considera como si el cuerpo estuviera muerto. Así es, Ya se se cuenta, considera y como aquí un no tipo tendría de que ver muerte. nada con esto de la eutanasia, es decir, alguien que tiene muerte cerebral y que es desconectado de Exactamente, los son cosas respiradores, y completamente esto distintas. no tiene que ver con eutanasia. En la eutanasia, de manera voluntaria, el individuo autoriza a que se le retiren todas las ayudas adicionales que tiene para continuar con una calidad de vida, digamos, no adecuada en términos de la dignidad de Pero la persona. sin que se presente muerte Pero cerebral. sin que se presente la muerte cerebral. Entonces, habiendo muerte cerebral, Se induce más bien la muerte, o simplemente se le retiran las ayudas externas que tiene para seguir con vida, y la muerte se presenta de manera natural. Pero es algo distinto. Pues muy bien, con base a esto vamos a continuar con nuestra charla. Ahorita por lo pronto tenemos que hacer un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Y les recuerdo que desde este mes de enero nos puede sintonizar en Sky en el canal 639 y puede seguir haciéndolo en el canal 112 de Cablevisión. Continuamos con este tema de donación de órganos. Entonces, un punto fundamental para hablar de donación de órganos es lo que hablamos de lo que considera muerte cerebral. Así es. Entonces, una vez que hay muerte cerebral, estamos ya en presencia de un cadáver, Israel. No. Bueno, sí en términos, digamos, sanitarios, ¿no? Pero en términos de todo lo demás, administración pública, derecho penal, no lo podríamos considerar como O sea, todavía tiene capacidad. No tiene capacidad, pero, por ejemplo, algo muy sencillo. Si alguien comete algún acto en contra de una persona que tiene muerte cerebral,
el derecho penal no lo consideraría como un atentado contra el cadáver, sino propiamente contra una persona. Ahora, Hay una entonces, regulación ¿quién muy decide, distinta. por ejemplo, alguien que ya tiene muerte cerebral, pero como vimos en este video, está aún conectado a algún respirador, el corazón funciona, ¿quién decide en qué momento ya desconectar eso para que el cuerpo muera? Hay en la legislación, ya está muy modalizada, anteriormente estaba muy rigidizada porque se establecían aspectos muy puntuales para saber quién era el disponente secundario. Ya el originario, que es la persona misma, no puede disponer, naturalmente, ¿no? Porque tiene muerte cerebral, pero hay una prelación respecto de los familiares. Se empieza señalando en la propia ley que tienen que ser los cónyuges, los concubinos, los ascendientes, los descendientes, los adoptados. Entonces, ellos son, en términos de parientes más cercanos, los que deciden ya desconectar. En este caso, por ejemplo, en el video que vimos, en este corto, son los padres, son los ascendientes los que determinan porque ya hay muerte cerebral y en estos términos la órganos. ley no genera ninguna responsabilidad ni para parientes ni para médicos. No, al contrario, los faculta para que puedan hacer jurídicamente. Okay. Entonces, ya que tenemos muerte cerebral, Ale, estamos en la Daniela, estamos en la posibilidad de poder donar órganos. Pero tú me comentabas algo que solamente es factible hacer esto cuando hay muerte cerebral. Lo que pasa es que para poder donar los órganos sólidos o los vitales, que son corazón, pulmón, riñones, páncreas, intestinos, sí necesitas caer bajo diagnóstico de muerte cerebral y morir en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los órganos como nosotros tienen vida. O sea, a lo mejor la persona que aquí afuera sufrió un accidente de coche, de moto, lo que sea, llega al hospital, ya no... Y no da tiempo, pues los órganos se deterioran y mueren. Entonces, por eso es tan importante que estés en cuidados intensivos, porque al final tus órganos los están manteniendo, volvemos a lo mismo, a través de oxígeno y medicamentos, para que sigan con calidad, poderlos procurar y de ahí trasplantarlos. Entonces, estos órganos que se denominan vitales requieren aún estar vivos, en presencia de muerte cerebral, o la persona recién muriendo en un hospital, para poder ocuparlos. Por ejemplo, el caso que ponías, una persona que muere en el incidente de tráfico, aun cuando pueda ser trasladado ya muerto de inmediato, ya no servirían esos órganos. Depende, tiene que llegar al hospital y ahí mismo los doctores dirán, a lo mejor esta persona que tuvo el accidente ya cayó en muerte cerebral. O sea, finalmente tú caes en muerte cerebral por un golpe en la cabeza, por un traumatismo craneoencefálico, por una alta depresión, o sea, son como factorcitos. Entonces, tú llegas al hospital y si ya traes muerte cerebral, pues te mantienen. El paciente de muerte cerebral se convierte en el más importante de toda terapia intensiva precisamente por esto, porque tienes que mantener los niveles hemodinámicos a la perfección para que los órganos no se deterioren ni se vayan a perder. Eso es, pero entonces quien muere, por ejemplo, en un accidente, ya muerto en el accidente, ya esos órganos vitales ya no se puede disponer de ellos. Algunos sí. Exacto, o sea, los vitales no, pero lo que sí podemos donar absolutamente todos, sin condiciones de muerte cerebral y cuidados intensivos, son piel, huesos y córneas. Eso sí, todos. Y los vitales nada más con muerte cerebral. Ahora, en términos de legislación Israel, las personas, ¿cómo podemos señalar que queremos ser donantes de nuestros órganos para el caso de una circunstancia de esta naturaleza? Y creo que nos llaman disponentes originarios, ¿no? Sí. Ahora, a eso me refería cuando te comentaba que ya hay mucha flexibilidad en la ley, porque habíamos caído en algunos excesos. Anteriormente, al principio, si no manifestabas de manera directa tu voluntad para donar, se consideraba que de manera implícita te habías negado. Se modifica la ley y se señala exactamente lo contrario. Si tú no manifiestas absolutamente nada, no te opones de manera expresa, se entiende que autorizaste la donación sin ningún tipo de restricciones. Una suerte positiva ficta, por así decirlo. Exactamente. Ahora existe una situación intermedia. Si tú no te opones de manera expresa, se entiende que autorizaste, salvo que se opongan precisamente estas personas a las que me hacía referencia. Que son los disponentes secundarios, los parientes. Secundarios. Y la regla va siendo los más cercanos. Así es. Con relación a los más lejanos. Así es. Esto lo regula que la Ley General de Salud. La Ley General de Salud. Tanto la Ley General de Salud como el reglamento de la Ley General de Salud para la disposición de órganos, tejidos y cadáveres. ¿No? Ahora, el término o el documento en el cual yo manero expreso. Lo puedes hacer ante notario incluso. Existe también ya una legislación más moderna, incluso en el Distrito Federal se estuvo manejando mucho este llamado testamento de vida, en donde tú señalas cómo es que quieres disponer de tu cuerpo para cuando
caigas en muerte cerebral o sea una muerte absoluta. Porque, por ejemplo, estamos hablando de trasplantes de órganos, pero hay muchos casos en donde la ciencia se beneficia mucho de la donación de un cadáver para que se hagan estudios, por ejemplo, o se dona a una universidad para que se hagan prácticas y finalmente repercute en un avance científico. Pero en el tema específico de trasplantes, el individuo puede disponer, por ejemplo, mediante un documento que quiere donar algún tipo de órganos. Puede ser público o privado. Incluso. Tiene que ser público. Ante notario. Ante notario. Y si no está este documento, se entiende de alguna manera que no se negó. Se entiende que no pero se negó. pasa a los disponentes secundarios. Los disponentes secundarios pueden disponer. Dentro de los disponentes secundarios también se encuentra el Estado. Para el caso de personas desconocidas, por ejemplo, que no lo están reclamando, no se sabe quiénes son sus familiares, entonces el Estado puede disponer al respecto. Y hoy tenemos cómo disponen de ellos. Y yo me imagino, Daniela, que es al problema al que ustedes se topan. O sea, más allá de la disposición jurídica que pretenda poner en un documento público de quien quiera donar sus órganos o quien no lo haya hecho, independientemente de eso, pues eso no lo saben los hospitales, sobre todo si es una emergencia médica, médica, y mucho menos lo saben las fundaciones como ustedes que se dedican a esto. Platícanos un poco de esta problemática que... O sea, el documento público, a nosotros muchas veces se nos acercan a decir, ay, yo en mi testamento voy a dejar dicho eso. Pues al final no tiene tanto peso porque el testamento se abre una vez que estás muerto. Exactamente. O sea, es algo que prefiero. A lo mejor una persona dejó en un documento público, vamos a poner en su propio testamento que dona sus órganos. Claro, pero el problema sufre un accidente, llega al hospital, tiene muerte cerebral, y a lo mejor nos enteramos que quería donar sus órganos 15 días después que estamos leyendo el testamento para ver qué... Aquí lo más importante es comunicarlo a familiares y amigos. Existen unas tarjetas en donde manifiestas tu voluntad. Porque ustedes tienen aquí unas, ¿no? Sí. Por ejemplo, platícanos un poco de estas tarjetas. Tú en estas tarjetas manifiestas tu voluntad, que el día de mañana pueden disponer de tus órganos. Pero al final es lo mismo. Yo lo puedo traer en mi cartera y sí, quien lo vea dirá, ay, Daniela lo quería disponer. Pero al final, quien tiene la última palabra son los familiares. Entonces, sí, pero ya es una señal, ¿no? Es decir, a lo mejor este no es un documento jurídico, Israel, pero digo, si el familiar lo encuentra en la cartera de la persona que tiene muerte cerebral, ya yo como disponente secundario incluso como que me facilita un poco más las cosas, ¿no? Claro, pero... O sea, yo sé que este familiar tenía la intención de donar órganos para el caso de que falleciera, y ya como disponente secundario no me costará ya mucho trabajo. Esa es una parte, pero hay una contraparte donde sucede exactamente lo contrario. Gente que a pesar de que sabe expresamente que su familiar tenía la intención de donar los órganos, que sabe que existe un documento legal, no quiere. Se opone porque no está de acuerdo con que toquen el cuerpo de su familiar. Y la verdad es que en la práctica esto dificulta muchísimo esta situación y en la mayoría de los casos se termina sin hacer absolutamente nada. Es decir, los médicos no se atreven en muchas ocasiones a disponer de los órganos aun cuando saben que existe posibilidad legal de hacerlo porque existe algún familiar que se está oponiendo y implica muchas situaciones jurídicas adversas para ellos y prefieren no hacerlo en muchas ocasiones. Ahora, en principio, Daniela, para seguir en el tono en el que íbamos, hay que decirlo a nuestros amigos y parientes. Exacto. Que ellos sepan que si me llega a pasar algo y estoy en esa circunstancia, que estoy con la intención de donar los órganos, que ellos lo sepan. Y eventualmente traer una tarjeta de estas como parte de nuestras identificaciones ayuda a tomar esas decisiones, aunque nos vamos a topar con este tipo de cosas. Por eso es tan importante estar en sintonía con la familia, porque el día de mañana, si mi mamá sabe que yo quería donar, pues mi mamá va a hacer todo lo posible para que se cumpla mi voluntad. Ahora, no me quiero meter en Honduras, pero ¿ustedes han identificado alguna religión que en términos de esa propia religión prohíba la mutilación del cuerpo después de la muerte y cosas de ese tipo? La mayoría de las religiones lo aprueban, incluso hay un decreto del Papa en donde dice que la donación de órganos es salvar vidas, y los únicos que no son los testigos de Jehová, porque, bueno, ellos ni pueden donar sangre, pero fuera de eso, todo se puede. Pero entonces estamos hablando que en términos generales la mayoría de las religiones, por lo que tú has tenido de experiencia, aprueban la donación de órganos, y fundamentalmente la católica, porque digo, independientemente de la libertad de credos que hay en nuestro país, la católica finalmente tiene un porcentaje mayoritario, entonces incluso hay algún decreto papal que establece que la donación de órganos es algo que debe propiciar un buen católico. Exacto. Muy bien. Otro asunto que me parece de la mayor relevancia en esto de los cadáveres, Israel, son los que no son
reclamados por nadie. ¿Esos son los que tú señalas que puede el Estado o toma el Estado el papel de disponente para ver qué va a pasar con ellos? Así es, si estamos hablando ya de cadáveres propiamente, o sea, ya no existe ni siquiera la presencia de la muerte cerebral, sino la muerte biológica, como se le conoce, el Estado puede disponer de ellos y puede disponer de varias formas. Se los puede mandar a una institución de investigación o docencia, tiene la obligación de tenerlo en depósito 10 días. Si en 10 días no ha sido reclamado, entonces ya pueden disponer del cadáver, con la condición que al final, una vez que se ha utilizado, por ejemplo, para autopsias o para prácticas anatómicas, se tiene que incinerar o se tiene que inhumar el cuerpo. Pero normalmente los cadáveres que están destinados a ciencia, investigación y docencia en escuelas de medicina son precisamente, la mayoría son de personas estos, desconocidas. ¿no? Personas desconocidas. Sí. Y aparte están las Si hay, discusiones que siempre se les trata con decoro, consideración y toda una serie de... Claro, se excluyen, por ejemplo, de manera textual del comercio, no se pueden realizar actos mediante una paga, vamos a llamarle. Si hay algunos actos, la donación misma es un acto jurídico específico que se permite. Sí, pero propiamente no son sujetos de una compraventa, pero ¿no? O sea, no se pueden comprar, arrendar en términos generales, ¿no? Salvo que se trate, por ejemplo, de un cadáver que tenga muchos años, una momia, por ejemplo, incluso son susceptibles de asegurarse en términos patrimoniales, como un vehículo, por ejemplo, ¿no? Exposiciones que han venido a México, como de Egipto, que tuvo verificativo hace unos 3 o 4 años, vienen completamente aseguradas todas las piezas, incluyendo, por ejemplo, las momias, ¿no? Y son cadáveres, finalmente. Eso es. Ya en términos de labor para propiciar la donación, Daniela, me imagino que una parte toral está en el hospital, ¿no? Porque son quienes eventualmente tienen conocimiento de la existencia de una muerte cerebral. Ellos saben que eventualmente esos órganos pueden servir para salvar otras vidas, y es ahí cuando se debe decir a los familiares. Los hospitales en general están preparados para esto, tanto en el aspecto técnico de poder tomar los órganos, como en el aspecto humano de tener alguna persona que hable con los familiares, porque me imagino que hay que tener, sí, una preparación para hablar con los familiares en ese momento tan difícil para solicitar la donación de los órganos de su familiar, ¿no? Tú como hospital, número 1, necesitas tener una licencia para procurar los órganos y otra para trasplantarlos. Hay muchos hospitales, desafortunadamente, eso lo concede que no la Ley tienen esa General de licencia, Salud. COFEPRIS. Muchos no lo tienen. Muchos no lo tienen. Luego, los hospitales que la tienen un comité de trasplantes, formado por un coordinador y 6-7 personas, psicóloga, que como vimos en el video es quien se acerca a pedir los órganos, cirujano, anestesista y todo el equipo médico que está detrás de la donación. Entonces, el hospital tiene la obligación de, si el paciente ya cayó en muerte cerebral, acercarse y pedir los órganos, pero desafortunadamente pues no lo hacen, y te enteras de muchísimos casos que lo dejan pasar, no piden los órganos por las razones que tú quieras. A ver, ahorita que dices no lo hacen los hospitales de solicitar la donación, o no hacen los familiares el conceder la donación, o las dos cosas. Las dos cosas. Lo que pasa es que el hospital tiene la obligación de acercarse con los familiares, como lo vimos, y pedir los órganos. O sea, la familia tampoco, en esos momentos de angustia y dolor, a lo mejor ni por la cabeza les pasa. Habrá unas que sí, pero habrá otras que no. Pienso un poquito como ahorita que hablas de obligaciones, porque existe alguna disposición normativa que le diga a los hospitales, tienes que hacer esto cuando hay muerte cerebral, o te refieres más bien a una obligación de tipo moral. Yo creo que de las dos podríamos hablar, ¿no? Obligación moral y también obligación del hospital de procurar esos órganos para utilizarlos y continuar salvando vidas y que no se pierdan. Porque se pierden, la verdad es que muchísimos. O sea, no lo suelen hacer. Ahora, la respuesta en términos generales de los familiares, cuando sí se les pregunta si se puede disponer de los órganos de su familiar, en términos generales, ¿cuál es? Varía, porque tiene que haber un acompañamiento psicológico. O sea, al final tú tienes que saber trabajar a la familia para que en un momento tan duro tiendas a que sea algo positivo y te digan que sí. Entonces, porque aparte lo tienen que decidir en minutos, horas tal vez, ¿no? O sea, no hay mucho tiempo. Pues no hay mucho tiempo y, o sea, es tan delicada y tan rápido todo el tema de la donación que justo lo que dice, o sea, te solicitan los órganos y ya empieza toda la coordinación para que cada hospital, por ejemplo, tiene su propia lista de espera. Entonces, si la familia decidió donar los órganos, el hospital empieza a trabajar con su lista de espera, porque aquí hay algo también muy importante, la compatibilidad. Eso es básico. Entonces, si ya se murió esta persona
y el riñón, corazón y la mayoría de los órganos los van a utilizar, el hospital primero checa su lista de espera para poder asignar. Pero bueno, entonces en términos generales, ¿es más la respuesta afirmativa o más la respuesta negativa de autorizo a donar los órganos de mi pariente? Pues varía, pero... Pero hoy tú qué dirías, que sí o que no, Sí, o sea, que es, sí. ¿es más los que deciden donar? Sí. ¿Sí? O sea, digo, paulatinamente va... Pero es que te voy a decir una cosa, o sea, Entrando la no cultura es de tanto, donación. es que aquí es bien importante, no es tanto a lo mejor la familia, sino que no existe la infraestructura material humana para que se den las donaciones. Por esto, porque los hospitales no están preparados, porque les hace falta cuerpo médico que se dedique a procurar y a trasplantar. Porque no, la verdad no se les antojó. Digo, tengo el caso y lo voy a contar aquí, la mamá de un amigo se murió hace 3 meses y era el candidato ideal, una señora sana de 60 años que cayó en muerte cerebral en un hospital privado que tiene perfectamente las condiciones e infraestructura de hacerlo, y de repente me acerco yo a los hijos, y les comenté, ¿van a donar los órganos? Sí. Se acercan los hijos con el doctor y el doctor les dijo, no, pues demasiado tarde, me hubieran dicho antes. Entonces como que dices, ¿cómo que me hubieran dicho antes, no? Tu doctor te hubieras acercado a pedirnos los órganos. Y como estos casos, en privada, en pública y al día... Sí, porque todo eso es muy lamentable. En realidad, digo, para hablar de términos de conocimiento de opinión pública, hace unas pocas semanas murió Blanca Sánchez, ¿no? Una actriz mexicana que entiendo requería de un riñón y pues se quedó en lista de espera, ¿no? Esperando, sí. Y a mí me da la impresión que a lo mejor el riñón, Daniela, es un tipo de órgano que podría donarse con una gran facilidad y en una gran cantidad de casos, ¿no? Claro, y la ventaja del riñón es que se puede donar en vida. O sea, tú puedes vivir perfectamente bien con un riñón. Entonces, pues sí, eso de la lista de espera es una tristeza, porque hay más de 15,000 mexicanos esperando un órgano, y me refiero esperando a estas personas que están anotadas en la lista de espera. O sea, muchísimas personas que no han tenido acceso a la medicina, que no tienen la oportunidad de ir a un hospital y de anotarse, pues están ahí sin notificarse. O sea, realmente la cifra de 15,000 pues no es real, ¿no? Porque claro, hay muchísimas más personas. En comunidades, por ejemplo, apartadas que no tienen acceso a la salud y que pues mucho menos están en una lista de espera, ¿no? Además que hay casos en los que sí están en lista de espera, pero las condiciones del paciente en ese momento específico no son dables para que se le haga un trasplante. Porque padece alguna enfermedad, porque no se le puede intervenir quirúrgicamente, porque tiene una gripe, por ejemplo, que puede complicar el hecho de que rechace un órgano y entonces deja de ser un candidato receptor y tiene que pasar a otra persona, y hasta que vuelva a estar nuevamente bien, se encuentra una persona que sea compatible, que tenga órganos que puedan disponer de ellos. Ahora, Israel, ¿jurídicamente está regulado esto de las listas de espera? Sí, existe Porque una imagino que regulación también muy, esto se puede prestar a un manoseo. existe una regulación muy estricta. Conozco gente que se dedica a estos temas, me refiero a médicos, y según me cuentan hay un control interno verdaderamente importante que no permite sospechas incluso para que se pueda disponer de manera inadecuada de los órganos, sobre todo por esta razón de la compatibilidad. No es de que alguien acude y diga, yo voy a comprar un riñón, por ejemplo. Han habido casos incluso en que se ha visto que se ofertan en medios de comunicación, como por ejemplo los periódicos, que alguien vende un riñón, ¿no? Por ejemplo, eso los ¿eso es controles ilegal? están estrictos, completamente. ¿Que yo quiera vender mi riñón? Sí, que tú quieras vender tu riñón y que alguien lo quiera comprar. Incluso no nada más es sancionado en términos administrativos, sino penales. Ajá, es lo que te decía, o sea, Se es ilegal comete un porque la delito. ley lo prohíbe. Así ¿Lo es. prohíbe en dónde? ¿En el Código Penal? Lo prohíbe en la Ley General de Salud. También está establecido un capítulo de delitos que se pueden cometer, entre otros, por ejemplo, retardar la entrega de un cadáver, que es lo más común. Si no pagas, el hospital no te regresa el cadáver, pero también está establecido, por ejemplo, la compra y venta no nada más de órganos, sino también de tejidos o sangre incluso, ¿no? Que no son propiamente órganos, sino tejidos. Ahora, por ejemplo, yo puedo, como disponente secundario, es decir, como pariente de la persona que ha muerto, que tengo la posibilidad de yo decidir si se van a donar los órganos, yo puedo decir sí, pero quiero que se lo donen a fulano. No, la ley no contempla esa posibilidad. Pero sí lo podría hacer. Lo podrías, bueno, no está prohibido, finalmente estaría autorizado, pero tendrías que cumplir con estos requisitos. Finalmente no tendría ninguna vinculación. Digo, ya reflexionándolo bien, si lo puedes hacer, no tiene ningún
poder vinculante, porque finalmente digamos, a lo mejor no la sería ley lo regula correcto, que porque tiene hay que listas de cumplirse espera y una serie de exactamente. cosas, ¿no? Y aparte te voy a decir orden de una plazo. cosa, independientemente de que tú dijeras yo se lo quiero donar a mi hermano. Hay que ver la compatibilidad. Exacto. Ujú. Lo cual en un momento fue muy, muy severo. Se empezó a dar esta situación de que se estaban ofertando la venta de órganos y la ley se volvió muy rígida al establecer que solamente se podrían hacer donaciones entre personas vivas cuando fueran Parientes. básicamente parientes. Ujú. Entonces una persona que tenía al mejor de sus amigos con una insuficiencia renal, por ejemplo, que eran compatibles, no le podía donar un riñón porque no se adecuaba a lo que establecía la ley, lo cual Sí, era un porque exceso realmente también. sabiendo que está sancionada la compraventa, pues simulábamos una donación, ¿no? Claro. No, pues yo no se lo estoy vendiendo, le estoy donando En la el práctica riñón a eso fulano es de lo que tal, ¿no? sucedía. ¿no? Ok. Formalmente con la autoridad era una donación, pero por fuera había alguna contribución económica. Bueno, Sí, ahora al final tenemos... la donación es un acto, ¿no?, altruista completamente, sin fines de lucro. O sea, Sí, claro, es lo que se pretende, ¿no? Así es. Bueno, ahora tenemos que ir a un corte que es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de donación de órganos con Israel Alvarado y Daniela Perillat. Y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Y les recuerdo que ahora nos puede sintonizar por Sky en el canal 639 y puede seguir haciéndolo por Cablevisión en el 112. Pues retomando nuestra conversación, Daniela, retomo algún comentario tuyo de nuestro primer segmento y algo que comentábamos ahorita en el corte, que me decías que ahorita es más relevante la falta de infraestructura hospitalaria que la falta de cultura del mexicano por donar órganos, que finalmente el mexicano es un ciudadano altruista en términos generales. Entonces, ¿qué hacer para la cuestión de la infraestructura hospitalaria? Por ejemplo, entiendo que asociaciones como ALE pues promueven la donación, ¿no? Es decir, en el sentido de incentivar a los ciudadanos de que tomemos una cultura en ese sentido, de que donemos, que demos vida, pero si nos vamos a topar con que los hospitales no lo hacen o muchos no tienen la infraestructura, ¿cómo trabajar para eso? Nosotros trabajamos justo, uno de los programas que tenemos es ingerir en políticas gubernamentales. Pues primero que nada, desafortunadamente el gobierno asigna más presupuesto a los tratamientos sustitutivos para la enfermedad del riñón, que en este caso sería la hemodiálisis y la diálisis. Entonces, una de las cosas por las que nosotros estamos pidiendo es que se asigne presupuesto, pero al trasplante. O sea, finalmente, la manera para seguir viviendo es el trasplante, no los tratamientos sustitutivos. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros estamos pidiendo. También estamos pidiendo que se legisle el poder donar, que se establezca como, por ejemplo, como en España, que en España naces ya siendo donante y a no ser que tú manifiestes tu voluntad, te conviertes en no donante, para que al final pues, no nos topemos con todas estas trabas que comentábamos al principio, que tu voluntad no se cumpla. Bueno, y no entiendo que ahorita ya puedas está donar. así, Israel. Sí, la afirmativa afecta. Salvo, bueno, está modalizada. Vaya, Es decir, ahorita se va a alguien entender se que si puede yo no oponer. manifesté específicamente Ya que eres no donante. quiero donar, Ya se eres entiende que donante, soy donante. salvo que se oponga algún familiar. Ajá. Ahora, ¿esto es materia local o es materia federal? Es materia federal, ¿no? Porque es la Ley General de Salud. Así es. Todo lo que tiene que ver con disposición de órganos es materia federal. Hay una vinculación, por supuesto, con la materia local en algunos temas, pero finalmente es regulación federal, Que es la Ley General de Salud. la Ley General de Salud. ¿En qué otros temas, Daniel? Otros temas, por ejemplo, son muchos hospitales te topas que no tienen licencias o que no tienen electroencefalograma, que es el aparato que detecta la muerte cerebral. O muchas veces te topas pues, con burocracia que O no sea, lo en quieren términos hacer. generales, digamos, el sector público, hospitales del sector público, no cuentan con la infraestructura para eventualmente poder disponer de los órganos para darlos a un No donatario. cuentan con la infraestructura médica, a lo mejor por falta de electroencefalógrafos, o no cuentan con el cuerpo médico o el equipo de trasplantes para poder procurar y después trasplantar. Digamos, esa es la generalidad. Exacto. Me imagino que hay hospitales de alta especialidad, tanto en IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, pero digamos, la mayoría no están en esa posibilidad. No. Y se pierde esa oportunidad. Exacto. Y también te voy a decir que es una barrera también muy grande.
la coordinación a nivel salud. O sea, tenemos un sistema de salud tan amplio, ¿no? Entre la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex y privados, que la verdad es que es horrible, pero un riñón en el IMSS antes se pierde que salga del IMSS. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, no se lo va a mandar al hospital privado, no lo va a mandar al ISSSTE, no se lo va a mandar al hospital de Entonces, como que no debería existir eso. Al final, ¿no? Debería de haber como una red que coordinara todo esto y al final que necesita alguien en Pemex, pues va para Pemex o para IMSS o ISSSTE, donde sea, pero no sé, como que los criterios de asignación de repente son demasiado complicados, que alentan tanto, pues que obviamente el órgano ¿Cada se hospital pierde. maneja sus listas de espera? Porque por lo que dice Daniela, entiendo que no hay un órgano rector de trasplantes, por ejemplo. No, sí hay, está el Centro Nacional de Trasplantes. Así es. que Y es- tiene la lista nacional. Claro. Pero el problema de burocracia a la que se está refiriendo, que es completamente cierto, incluso se da hacia el interior, supongamos del propio IMSS o del propio ISSSTE, en donde, por supuesto que la infraestructura no puede dar como para que hagan este tipo de intervenciones que son de alto nivel, se requiere de personal altamente calificado, pero debiera existir una vinculación entre hospitales, por ejemplo, de primer nivel y los de segundo o tercer nivel que sí pueden realizar este tipo de operaciones para que una persona que presente muerte cerebral pues, no se intervenga en ese mismo lugar porque no tiene la infraestructura, pero sí se pueda mandar a otro hospital en donde sí se puede disponer de los órganos y no se hace finalmente tampoco. Te voy a decir, por ejemplo, también qué pasa. Se muere alguien en el IMSS, aquí en el DF, y si en el DF no hay alguien, en lugar de que el órgano vean en dónde puede caber puede del ubicar, DF, ¿no? antes lo mandan a, por poner un ejemplo, a Sonora o a otro lado. Entonces, pues obviamente esas 8 horas, pues ya se perdió, en lugar de que ubiquen primero aquí a nivel O sea, ciudad, institucionalmente estado. no quieren perder el riñón, ¿no? O sea, que quede en algún hospital. Exacto. Digo, el IMSS es un ejemplo, ¿no? Pero de ISSSTE o lo que sea. Sí. Pues sí, es que es también como una medallita, ¿no? Claro, finalmente son actividades que ellos reportan y que les dan puntos, ¿no? Ujú. Ahora, otra cosa que me interesaría resaltar hacia el auditorio, Daniela, es este aspecto que comentas. Muchas veces, y está documentado, y creo que por ustedes en la publicidad que reparten, que es más caro el tratamiento de alguna enfermedad que ya existe al eventualmente tomar otras medidas como el trasplante, ¿no? Entonces, incluso en términos de gasto, sería algo conveniente para las instituciones, claro. ¿no? Pasa como con la diabetes, ¿no? Gastan cantidad de dinero en atender a los En vez diabéticos, de prevenir de mutilándolos, manera todo adecuada. esto, que si enseñaran Hábitos alimenticios y muchas otras Claro, cosas, claro. ¿no? O sea, el gobierno gasta anualmente 13,000 millones de pesos en tratamiento de insuficiencia renal crónica. Que al final tu salvación es el trasplante. O sea, el tratamiento pues es algo sustitutivo. Entonces, O sea, Profesional. dicho de otra manera, si se invirtieran recursos para tener la infraestructura, para obtener trasplantar? riñones, no para obtener riñones, sino para... sí, es decir, no perder riñones Para de personas que la pudo haber donado, pero por falta de infraestructura no lo pude tener, y ese sería lo ideal Exacto. para trasplantar a una persona, ya se acaba el tratamiento. Claro, ¿no? lo que pasa es que, digo, aquí es muy cómodo para todos los que juegan aquí adentro, para gobierno, para los laboratorios que proveen, ¿no?, las máquinas de hemodiálisis, para los que proveen los filtros. Al final, tú tener a una persona en hemodiálisis, pues estás ahí generando y generando dinero. Claro. En el momento que lo trasplantas, pues deja de convertirse en un consumible, porque ya está sano y por fin le estás devolviendo otra vez la oportunidad de vida, de trabajo y de todo. Sí, qué barbaridad, eso pasa en todos lados, ¿verdad? Pues sí, también hay que ver, bueno, o ven por su interés estas Claro, personas los que intereses fabrican todo ese económicos tipo de que cosas. están inmersos. Y aparte a mí también me llama la atención, Israel, Daniela, o por lo menos llamó mi atención, y también quisiera comentarlo al público, como que identificamos que hay determinados tipos de órganos que sabemos que se donan porque lo hemos oído de manera recurrente, ¿no? Córneas, riñón, corazón. Pero, por ejemplo, ahora también para mencionar un caso que fue conocido en la opinión pública, mencionábamos el de este cantante argentino de nombre Sandro. A mí me llamó mucho la atención cuando oí que había recibido una donación, un trasplante de pulmón. Yo no sabía, sinceramente, que los pulmones también se trasplantaban. Entonces, hay una gran cantidad de órganos que son susceptibles de aprovechamiento. Por ejemplo, aparte de estos como córnea, riñón y corazón que sabemos por noticias que se suele hacer, ¿qué otro tipo de órganos son aprovechables? Intestinos, páncreas, riñón, todo lo... Decías que hasta piel. Sí, piel, huesos, córneas y todo lo que compone el aparato circulatorio, o sea, válvulas. Ujú. Todo. Eso lo va definiendo los avances
científicos y tecnológicos. Recordarán el caso de la mujer a la que le trasplantaron media cara, que había sido mordida por un perro. Bueno, ya puedes incluso trasplantar una mano, ¿no? A una persona le puedes poner un dedo, por ejemplo, una mano completa, la mitad del rostro, y todo va dependiendo no de lo legal, sino de los avances científicos que existan en el momento en que se van dando las cosas. Y también muchas enfermedades de hoy en día, ya la solución es el trasplante. O sea, insuficiencia renal, trasplante de corazón, ¿no? Al final ya como que es la medicina del mañana, el trasplante, ya sea de órganos o de células madre. Y para evitar precisamente el tráfico ilegal de esto, vía comercio, Israel, decías que está prohibido y que se estableció que podría ser únicamente entre parientes. Y ahí desafortunadamente podríamos dejar fuera a un amigo muy querido que no es un pariente. Esto era antes, ahora se dice que preferentemente entre familiares. Está un listado de qué tipo de familiares, preferentemente, pero ya abre la posibilidad de que si no se es familiar ya se pueda recibir una donación. Sí, ya se abrió para no ser. O sea, de lo que se trata es de tener la certeza que no hay un comercio ahí, ¿no? Así es. Ahora bien, y porque quería llegar a esto, ¿se puede hacer un trasplante de una persona viva a otra persona viva siempre y cuando no implique un órgano vital, ¿verdad? Por ejemplo, los riñones es el caso más característico, médula ósea, en donde precisamente no pone en riesgo la salud de la persona, o incluso una mujer embarazada puede hacer una donación siempre y cuando no implique un riesgo ni para ella ni para el hígado también se puede donar en vida porque te cortan solo un segmento y se regenera. Sí, es el único órgano del cuerpo humano que se vuelve a regenerar, ¿verdad? El hígado. Por ejemplo, para dejar esa idea en claro, yo no podría, aunque así lo deseara, donar mi corazón a mi hijo. No, no podrías. No en vida, que es algo que... No, por eso. O sea, es decir, yo sé que él va a morir, pero prefiero darle mi corazón para que él viva. Eso no está permitido. Hay una película precisamente sobre ese caso, ¿no? Se llama Situación Extrema. Es norteamericano, no recuerdo quién es el actor, pero es precisamente ese caso. El hijo tiene problemas cardíacos, no encuentran un donante, hay corrupción, incluso se dice por parte de los hospitales que no él quiere donar su corazón. Económicamente es muy difícil y llega a una situación extrema en donde trata de obligar a las personas, al cuerpo médico, a que le pongan un corazón, no lo encuentra y está a punto de que lo intervengan para que le quiten el corazón para dárselo a su hijo. Porque está prohibido. Claro, porque está prohibido, ¿no? Pero es una situación muy extrema, fuera de la ley completamente. Ahora, yo sé que lo prohíbe la ley, por eso te lo pregunté para comentarlo aquí en cámaras, pero ¿se vale que esté prohibido eso? Si yo en uso de mi voluntad libre decido que me quiten el corazón para dárselo, ¿por qué me lo van a prohibir? Porque finalmente es una situación parecida a la eutanasia, ¿no? Y de manera que yo tampoco comparto, se dice que en materia penal la vida no es un bien jurídico que sea disponible. Por lo tanto, no entraría dentro del ámbito del derecho permisible. Por eso es que no se puede dar una situación de esta naturaleza, porque uno no es propietario, llamémoslo así, de la vida de uno mismo. Bueno, entonces una persona viva solamente puede donar órganos que le permitan seguir viviendo, ¿no? El caso más claro del riñón, que son 2, puedo vivir con uno. ¿Esta película que tú comentas cuál es? Esta es una de Will Smith que se llama Siete Almas, que a grandes rasgos él se suicida y acaba donando todo, pero es como... O sea, se suicida para donar. Entonces digo, es una película buena. Bueno, es dándole la vuelta a lo que tú dices, ¿no? Exacto. Como no, el doctor no me va a sacar el corazón para dárselo a mi hijo, entonces me suicido y ya dejo toda una disposición. De hecho, en esta película el ¿termina actor eso? Se quiere suicidar ahí mismo para que inmediatamente dispongan del corazón y el médico se ablanda y dice, está bien, yo te lo voy a quitar, ¿no? Esa película es muy buena y el mensaje final es muy lindo. Al final es, ¿no? Dona tus órganos, salva vidas y demás, pero choca un poco con lo que nosotros pues comunicamos día a día, porque número 1, necesitas morir en muerte cerebral, en terapia intensiva. Este señor muere en su tina, en su baño, y justo eso, él dijo, yo le voy a dar mi corazón a mi novia, mi riñón a tal. Entonces, acuérdense también, ¿no?, de la compatibilidad. Yo te puedo decir, perfecto, te doy mi riñón, pero ojalá seamos compatibles, si no, sí, y aparte acá en este caso, también la anécdota es que no muere en el lugar adecuado. En la información que maneja la Fundación Ale, Daniela, que me parece muy importante, hablan de ciertos mitos, que son eso, mitos, no realidades. Y aquí la pregunta es, ¿la donación implica gastos para mi familia? No, no implica ningún gasto.
Mucha gente cree eso, son los principales, que sí hay un gasto. El segundo también que nos preguntan mucho es si el hecho de tú traer tu tarjeta de donador voluntario, el día de mañana si te pasa algo, los doctores ya no se van a preocupar por salvarte, sino como eres donador, tus órganos, y no, todo lo contrario. O sea, por un lado está el cuerpo médico y por otro lado está el equipo de trasplantes. Y si el cuerpo médico no dicta muerte cerebral, los trasplantes no entran en acción. Otro miedo también con el que nos hemos topado es que si el hecho de tú donar tus órganos te van a cortar todo el cuerpo y vas a quedar mal. No, es una cirugía. Yo creo que es parte de lo que, bueno, ¿es cuando son vivos? No, pero al final es una cirugía perfectamente hecha, es lo estética. Que yo creo que mucha gente le da un poco de... Pero todo eso se da por desinformación, porque la gente no conoce, porque la gente como que yo creo que te niegas ideas. a pensar que van a despedazar a tu ser querido, ¿no? Yo creo que también eso opera mucho en la mente de la gente. Se concibe como una agresión finalmente. Sí. Y ahorita que estás tocando este tema, yo creo que al final la gente no conoce, entonces yo les quiero invitar a que acudan a Asociación Ale, ¿no? A que cualquier... ¿Cuál es el correo electrónico? La página primero es www.quierodonar.com.mx. Está muy fácil, entonces www.quierodonar. Quierodonar.com.mx. El teléfono es 5626-3708. Tenemos también un 800, que es 552. No, espérenme, ya me falló la memoria. Aquí viene. Bueno, ahorita... Y también, por supuesto, se puede localizar vía búsqueda de internet a través de Asociación Ale, ¿no? ¿No lo tienes por acá? Sí, yo tenía por acá tu teléfono, de todos modos ahorita lo vemos. Y también de esto de los mitos, dice, tengo 60 años, bueno, no yo, pero sí Israel. ¿Sí es muy viejo para donar a los 60 años? No, ahora sí que no hay límite, porque a lo mejor una persona de 60 años que tuvo una vida saludable y demás, tendrá a lo mejor el riñón o el corazón en mejores condiciones, ¿no?, que una persona más joven. Ahora sí que ahí depende de la calidad de vida que hayas tenido, y lo importante es tener el deseo de donar. Ya el doctor a la mera hora decidirá si está bien este corazón, si está mal, pero lo importante es que se transmita ese deseo. Y ese candado del que hablaba Daniela, que está establecido en la propia ley, la persona o el cuerpo que va a decidir la donación no es el que decide si ya se considera como muerte cerebral. La ley estableció una diferenciación respecto de quién determina o dictamina que ya está muerto cerebralmente, para que entonces otros puedan disponer de los órganos, precisamente para evitar este conflicto. Sí, incluso la Ley General de Salud, recuerdo haberlo oído alguna vez, lo habla en términos médicos, ¿no? Se considera cuando pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, es decir, no hay margen de discrecionalidad. No, pero tampoco, a lo que me refiero es que tampoco el cuerpo que va a hacer el trasplante no puede dictaminar si existe ya la muerte cerebral, para evitar estas sospechas, por lo menos, de que están dictaminando que ya está muerto solamente para quitarle los órganos, ¿no? Es alguien completamente distinto, para evitar estos conflictos de intereses que se puedan presentar. Por supuesto. Bueno, Daniela, pues para terminar te doy tu tarjeta para que nos puedas recordar los teléfonos. 5626-3708. La página es quierodonar.com.mx. Y también les platico, antes de ya terminar este programa, los logros con los que trabaja Ale. El primero de ellos es asistencia social. Brindamos a gente sin recursos apoyo a través de la cirugía de trasplante. Paralelo a esto, obviamente tenemos un fomento de cultura, utilizando estos espacios, ¿no?, como tú, para seguir comunicando el mensaje de sí a la vida, sí a la donación. Otro de los programas también con los que trabajamos es ingerir en políticas gubernamentales, que era lo que platicábamos hace rato. Y también nosotros dotamos de infraestructura material y humana. O sea, hemos donado electroencefalógrafos a hospitales, hemos mandado también a 11 doctores a que se capaciten a España y luego vengan a aportar sus conocimientos. Pues muy bien, Daniela, espero que este programa lo vea mucha gente, lo platique, que puedan entrar en contacto con ustedes para efecto de que esto sea cada vez una realidad y que se pueda llevar a cabo tanto en infraestructura como en cultura de donación. Le agradezco a Israel Alvarado Martínez, a Daniela Perrillat, gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos acá el próximo lunes en punto a las 7 de la noche.